Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Esta noche nos reunimos en torno al asiento peligroso de la tabla redonda del rey Arturo, que saben ustedes que estaba reservado para el caballero elegido para hablar de la vida. La vida, como ustedes saben muy bien, es como una aventura. La vida es juego, un juego en el que no todo depende del azar ni de la suerte. Intentaremos esta noche con esos invitados desvelar, desentrañar este juego de la vida. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? Si te gano, me dejarás vivir. Eso es lo que le dice el caballero a la muerte. Ricardo Calvo es maestro internacional de ajedrez e investigador sobre historia del ajedrez. ¿Qué relación hay entre este juego y la vida, la propia vida? Bueno, un dato muy claro es que el juego ejerce una enorme fascinación sobre todos los que lo practican o lo han practicado. Estoy seguro de que los espectadores tienen, muchísimos de ellos, experiencias personales de obsesión incluso por el ajedrez. Los psicoanalistas intentan explicarlo diciendo que en ajedrez se manejan unos ciertos arquetipos que están en el subconsciente colectivo. Por ejemplo, los niños aprenden que la figura del rey y de la reina enemiga pues son un poco el padre y la madre, como en los cuentos infantiles el rey y la reina, que el peón, un poco en el peón se proyecta un poco la propia biografía del niño, porque va a ir avanzando y se puede transformar cuando sea mayor o llegue a la última fila en una pieza mayor. Es decir, hay una serie de interpretaciones psicoanalíticas, pero el ajedrez y la vida estaba muy claro en los primeros tratadistas, es decir, Alfonso el Sabio, en su tratado de 1283, se ve a sí mismo como un rey en el tablero, y de hecho muchos de los problemas de ajedrez que él pone son ejemplos de situaciones políticas o guerreras que estaban en su mente y en su circunstancia. Los poetas andalusíes también traen continuamente a colación el ajedrez y el destino, es decir, el destino juega con nosotros como piezas de ajedrez, y al final Omar Khayyam dice, juega en el tablero de las negras noches y los blancos días, y al final la muerte nos arroja a todos al cajón de la nada. Es decir, estas imágenes que salen en el séptimo sello tienen una tradición literaria muy antigua, ya que arranca desde Bagdad en el siglo IX, y quizá explique un poco por qué tenga esta capacidad de proyección simbólica del ajedrez con lo que ocurre en la vida. Eduardo Scala es poeta y además investigador del simbolismo, del mundo simbólico del ajedrez. ¿Y qué relación tiene, no solamente con la vida, sino con el microcosmos, con el organismo del ser humano? Sí, pues hablamos de lo mismo, el organismo, la vida, el ajedrez, estamos hablando de la misma cosa. Y es muy interesante esta secuencia que hemos visto ahora porque precisamente al juego de la vida solo puede jugar la muerte. Estamos con el antiguo mito, muerte-vida, y en este sentido
pues enlaza perfectamente con el microcosmo. Quiero hacer notar una frase exacta, como no, de Fischer, cuando Spassky perdió el campeonato del mundo y comentó: el ajedrez es como la vida. Entonces Fischer, de una forma implacable, comentó: no es que sea como la vida, el ajedrez es la vida. En este sentido, creo que debemos rescatar esta antigua visión exacta, por otra parte, que nos viene, es un misterio probablemente de la India, que nos venga quizá de Egipto, hace 3000 años hay datos. De cualquier forma, esta es la gran referencia. El jugador de ajedrez es un ser que respira, y en su corazón, sístole, diástole, pues tiene el ajedrez marcado, y anda buscando encontrar el otro corazón, que es el rey, para salir, pero en fin, luego hablaremos en tal caso de este tema. Miguel Montes es instructor de artes marciales y director del Instituto Bodhidharma. ¿De dónde? De Córdoba. De Córdoba. El enigma de la partida, porque la vida es siempre enigmática. En otros juegos está el azar, y a ver si uno tiene suerte con los dados, pero ahí hay como un enigma que depende de la persona, ¿no? El enigma de la partida del ajedrez se puede comparar al enigma de la propia vida, que nunca sabemos exactamente por dónde va a seguir, qué curso va a seguir. Sí, sí. Digamos que cada movimiento que uno realiza en una partida de ajedrez demarca una situación, demarca una reacción, y mover bien equivaldría a esa rectación que ya se nos habla en el Bhagavad Gita. Sería tener ese conocimiento sabio, esa sabiduría, y mover correctamente, porque lo que sí está claro es que existe un destino para todo y que cada cual tiene que ir marcando su propio destino. Y cada paso que hagamos en la vida vamos a tener una respuesta a cada movimiento, a cada jugada que realicemos. Luego, como decía aquí el compañero, el ajedrez es la misma vida. O sea, es muy interesante. Podríamos poner en práctica el ajedrez cada uno en nuestra propia vida. Sí. Ricardo, hay gente que a lo mejor no ha jugado nunca al ajedrez, en cambio hay otros que verdaderamente son aficionados y son grandes ajedrecistas. Sin embargo, tanto para unos como para los otros, el ajedrez es un juego que tiene como un atractivo especial. ¿Cuál es ese atractivo? Que incluso la gente que no juega al ajedrez y desconoce incluso el juego, pues lo tiene. Sí, hay respeto hacia el ajedrez. Quiero decir, el ajedrez está envuelto en una aureola de prestigio intelectual y lo está desde hace muchos siglos. Quiero decir, ya el médico judío de Moses Sefardí en España lo pone como las cosas que se tienen que dar para la enseñanza de los nobles, una de las 7 artes que él pone en su tratado, un tratado del siglo XII. Entre los árabes era símbolo de nobleza. En toda la literatura medieval vemos siempre que el héroe de los cantares de gesta aparece jugando al ajedrez como signo de una sabiduría especial. El rey Alfonso el Sabio no desdeñaba dedicarse a él, vamos, como demuestra su códice. Quiero decir, esto ha dejado un pozo. En cualquier pueblo castellano hoy en día hay un tablero de ajedrez y el campesino mira al ajedrez con inmenso respeto. Es decir, esto se ha transmitido a lo largo de muchos siglos y creo un poco que viene condicionado por todos los elementos que concurrían en el juego. Nos vamos a acercar ahora al simbolismo del ajedrez. Las raíces más hondas del ajedrez llegan desde Persia y la India hasta el chaturanga sánscrito, un juego de guerra emblematizado en los 4 cuerpos, infantería, caballería, elefantes y carros de combate, que componían los ejércitos hindúes a los que se enfrentó Alejandro Magno. El nombre castellano as-xedrez procede del nombre árabe del juego, shatrans. Su aparición en Europa también procede de los árabes, quienes ya en el tiempo del califa Omar habrían aprendido dicho juego al conquistar Persia entre los años 638 y 651 de la era cristiana. Los persas llamaban al ajedrez chatrán, y el nombre fue adoptado junto con el juego por los conquistadores islámicos con la modificación sibilante propia de la fonética árabe. En cada fila hay señaladas sobre el tablero 8 divisiones. Estas son cuadriculadas y unidas entre sí. Y allí están los campamentos próximos, uno a otro. Los reyes están al mando para guerrear, teniendo un espacio entre los dos.
y los rostros de todos están dispuestos para luchar. Se mueven con decisión o permanecen quietos. Sin embargo, no se desenvainan espadas en el combate, porque esta batalla es solo una obra del pensamiento. Judíos como Ben Ezra, árabes y cristianos como Alfonso X, hombres y mujeres de todas las razas, vieron clara la simbología guerrera del ajedrez. Las lanzas se dejan de lado en esta guerra incruenta. El paso del juego del ajedrez desde la cultura árabe a la cristiana necesitó una convivencia pacífica a nivel de vida cotidiana compartida entre las dos culturas. Tales condiciones se dieron especialmente en la zona pirenaica. Curiosamente, la Casa de Urgell, de la que provienen los ajedrezes y los textos más antiguos, adoptó en sus armas el ajedrezado en oro y sable, como expresando la transmisión de un mensaje oculto de generación en generación. Lo más sorprendente es esta transmisión de un mensaje ajedrecístico mostrado por la heráldica. Un mensaje que era obvio para los primeros místicos islámicos y judíos. Dos bandos, dos colores, blanco y negro como el día y la noche. Dos principios polares, el bien y el mal. Los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Las raíces de este mensaje se remontan hasta el mazdeísmo persa, en cuyo crisol se gestó el ajedrez. De hecho, el conde Armengol I murió en una expedición a Córdoba en 1010, ayudando a la facción musulmana mística, más tolerante con los judíos y con los elementos bizantinos que habían transmitido este mensaje de polaridad. Mensaje que fue recogido y emblematizado en la Edad Media por los templarios, como vemos en la iglesia zamorana de Santa María la Nueva, o por los maestros de la piedra que lo dejaron en la catedral de Tudela. Con el ajedrez, los místicos persas, nestorianos, árabes y judíos introdujeron un mensaje matemático vinculado al 8, el número perfecto. El número que rige las cúpulas árabes, las pilas de bautismo cristianas o las torres octogonales de las fortalezas cristianas. El mensaje matemático queda expuesto en los llamados cuadrados mágicos de números, en los que siempre se obtiene la misma suma. Tal mensaje pasa por comunidades iniciáticas hasta la Edad Media y llega hasta los renacentistas como Alberto Durero. El simbolismo de la guerra incruenta del ajedrez tiene hondas raíces psicológicas. El rey y la reina, como en los cuentos y fábulas infantiles, representan también al padre y a la madre. El propio niño, como un peón que crece y se transforma al llegar a la octava fila, ve en este juego un espejo de la vida misma. Sus símbolos ocultos, creados en lejanos tiempos por hombres sabios, siguen estando visibles para todos los ojos que los quieran ver. Ricardo Calvo, algo más, algo hay que añadir o algo bueno, que que quiero felicitaros porque habéis hecho un documental creo que muy bonito. Sí, era expresar un poco en esquema la transmisión de este mensaje en el que insisten todos los primeros tratadistas y que está muy conectado con las preguntas que has dicho tú al principio de el azar o la necesidad, el voluntarismo o el fatalismo. Es decir, en ajedrez hay un propósito deliberado de excluir el azar. El azar es la flor, la flor que marcaban los dados islámicos el as. Es decir, es un propósito de quitar todo lo que sea fatalismo y desarrollar un voluntarismo diciendo el afán de vencer, el propio conocimiento, el propio esfuerzo es lo decisivo en la victoria o la derrota. Por eso todos los tratados árabes empiezan con una discusión entre fatalismo y voluntarismo y acaban diciendo que el ajedrez es el más noble de todos los juegos, y Alfonso el Sabio también lo dice. Es decir, siempre empiezan enfocando la parte filosófica sobre el libre destino, el libre albedrío o el fatalismo, que es una pregunta implícita en toda la invención del ajedrez. Es decir, no se puede dejar nada al azar. No, cualquier movimiento que se haga realmente queda deliberadamente excluido. Es decir, se eliminaron los dados del tablero, se eliminaron muchos otros juegos y se creó un juego puramente voluntarista. Felipe Sanz es ajedrecista y es escritor. Estamos hablando ahora ya de que no se puede dejar nada al azar, estamos hablando de una estrategia. Realmente cada jugador sigue una estrategia, está calculando cada uno de los pasos, suponiendo qué otros pasos puede dar la otra persona. ¿Podrías decirnos algo sobre la estrategia? Garry Kasparov, el campeón del mundo, acostumbra a decirnos que aprender a jugar al ajedrez es aprender a vencer. Y en esto demuestra pues, que hay un valor estratégico bastante importante, ¿no?
Además, el origen de la palabra ajedrez la encontramos en el término hindú chaturanga, que significa 4 partes, que eran las partes en las que estaba dividido tradicionalmente el ejército hindú, ¿no? Que eran las torres o carros de combate, la caballería representada por el caballo, los elefantes por el alfil, el consejero del rey, que es la dama, y los peones, ¿no?, que representan la infantería, ¿no? Entonces, dados todos estos elementos, al ponerlos en acción, evidentemente necesitamos de una estrategia, ¿no? Y hay unos fundamentos básicos, ¿no?, dentro del mundo del ajedrez, como es, por ejemplo, el dominio de las 4 casillas centrales, ¿no? Que el jugador que logra alcanzarlas y depositar sus piezas en ese lugar, pues digamos que obtiene mayor poder de fuerza, ¿no? Sus piezas se proyectan más hacia el resto del enemigo, ¿no? Pero casi siempre, por ejemplo, al empezar las jugadas de ajedrez, he visto que lo primero que hacen es adelantar el peón del rey o de la reina y colocarlo justamente en esas, en esas 4 casillas. Sí, es que hay un orden. Primero, generalmente se suelen mover los peones, y sobre todo los peones centrales, para tomar ese lugar, ¿no?, que es el de mayor poder en el tablero, ¿no? Esto tiene una comparación, ¿no?, con la psicología humana, en la que, bueno, si nosotros dominamos nuestro propio centro, podemos dominar todo lo que gira en torno. Y siguiendo con el tema de la estrategia, ¿tú recuerdas algunas batallas históricas que hayan seguido, tal vez, por comparación, pregunto, ¿no?, una estrategia ajedrecista en la batalla? Pues concretamente hay varios tratadistas, personajes históricos, que han recurrido al ajedrez, como por ejemplo Epaminondas o Alejandro Magno, o ya más en nuestra época, pues Federico II de Prusia, incluso hasta el mismo Napoleón, que tenía tres principios estratégicos principales, ¿no?, que decía que era uno, la unidad de mando, es decir, en un ejército solo debe haber una cabeza pensante. El segundo es concentración de fuerzas en el lugar y tiempo oportunos. Y el tercero, sorprendentemente, es un deseo inquebrantable de victoria. La verdad es que es un concepto bastante filosófico, ¿no? El no dar cabida en la mente, ¿no?, a la duda o a la incertidumbre, ¿no? El tener un deseo fuerte, ¿no?, de arremeter contra las dificultades. Ricardo, ¿añadirías algo acerca de la estrategia? Tú que eres historiador, que estás estudiando la historia del ajedrez. Sí, en el Escorial hubo este verano un general americano de West Point que es un especialista en el tema este, es decir, y nos dio unas charlas muy interesantes poniendo modelos ajedrecísticos en batallas desde la antigüedad hasta la última guerra del Golfo. Tenemos modelos ajedrecísticos muy claros y con partidas ilustrativas. Todo esto, hay muy poca gente que se haya dedicado, pero hay unos cuantos tratados muy interesantes desde el siglo pasado. Y que el ajedrez tiene una connotación militar, pues bueno, era muy claro para los árabes, pues porque, entre otras cosas, digamos, la autorización teológica y jurídica del ajedrez fue hecha en base a que era un modelo incruento de la guerra. Y hay un montón más de datos. El término militar de alférez, por ejemplo, deriva de la alferza, es decir, el abanderado que camina al lado del rey en la partida de ajedrez. Es decir, es un caso del ajedrez dando su nombre a un grado militar. O Arte de San Juan también dice que los árabes tenían 7 grados militares porque son 7 las casillas que tienen que recorrer el peón, y de ahí viene el término mata-7 que sale en los romances de Góngora, tal, es decir, el modelo ajedrecístico se utilizó, y sobre todo en el mundo islámico, como una correspondencia militar en muchos sentidos. Eduardo Scala, hemos hablado ahora de la influencia que puede haber tenido el ajedrez en la historia. Quería preguntarte a ti si también ha ejercido esa misma influencia en el arte. Claro, y volvemos... reincido el leitmotiv de la vida. El ajedrez es vida, entonces evidentemente es arte. Hay una pregunta un poco tópica, impertinente, que se pregunta siempre: ¿el ajedrez es arte o ciencia? Bien, el ajedrez es el ajedrez y es un arte en sí mismo. En este sentido, pues ha sido una fuente de inspiración enorme para músicos, además de ser un arte en sí mismo. Y lo que sucede en las partidas, por ejemplo,
las grandes partidas, las partidas magistrales, pues que son conciertos visuales. De la misma forma que escuchamos a Mozart, pues vemos a Morphy, pero al final estamos hablando de la misma armonía, del fluido. Entonces es arte grande, arte regia, arte real, llamado arte real, el arte del rey. Y en este sentido hay que recuperar este concepto, ¿no? El arte, del magister ludi, del intérprete del silencio, que es sutilísimo, por cierto, ¿no? Es el instrumento del silencio y, claro, suena pero maravillosamente. Y por supuesto es danza y es escultura y hablamos de espacio y estamos hablando de tiempo. Entonces, a todo esto en torno al desarrollo del silencio, que es como se revelan los grandes misterios. De ahí que también sea un juego místico. Y de ahí que en el séptimo sello también empezaba con palabras totalmente místicas del Apocalipsis. Del Apocalipsis, porque es muy interesante, bueno, hay infinitas referencias, pero el caso de Borges, que en su obra aparece referido al ajedrez permanentemente, pues dice algo en El oro de los tigres, en el prólogo, un dato muy revelador. Dice: mi padre me ayudó cuando era niño con el tablero de cedro, me reveló la carrera de Aquiles con la tortuga. Es decir, que es el sentido, el vehículo de conocimiento, y para eso fue creado, para revelarnos magia, ilusión, penetrar y llegar a la última realidad y darnos pistas para movernos mejor en este laberinto de la vida. El ajedrez y el arte musical. Estas imágenes nos muestran una original partitura cuyas particulares notas siguen los movimientos de las piezas del ajedrez. Como en el juego, se puede empezar de muchas formas, y la continuación de las jugadas dependen del jugador, y en este caso, del director de orquesta. Autor: Carlos Cruz de Castro. Interpreta: Grupo Círculo. Dirige la orquesta José Luis Femes. Título: Ajedrez. Miguel Montes, y del arte, vamos a hablar de las artes marciales. ¿Se puede hacer alguna comparación con el ajedrez? Sí, sí, por supuesto. De ahí que si nos remontamos a la India, vamos a ver que en el mismo tratado del Bhagavad Gita se narra todo un encuentro entre dos ejércitos, donde hay un guerrero, que es el hombre mismo, es todo un símbolo este encuentro,
en el campo de Kuru, donde aparecen dos grandes ejércitos, Pandava y Kurava, y todos, o estos dos grandes ejércitos, van a luchar en busca de este conocimiento, de esa Hastinapura, o ciudad de los elefantes, o ciudad del conocimiento. Y digamos que es todo un tratado filosófico marcial, puesto que se revela el espíritu marcial, o sea, el espíritu del guerrero. Y el guerrero, digamos que es todo ser humano que lucha por perfeccionarse, por encontrar su propio centro. Acerca de eso, del arte marcial. Yo lo que quería decir, porque creo que seguimos un poco, hay una cierta diferencia estando en lo mismo. O sea, estamos hablando del plano de la épica marcial exterior, exotérico, y estamos hablando del plano de la Bhagavad Gita mística, de la guerra interior esotérico, con ese. En ese sentido hay que saber de lo que, en fin, de lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando hablo de que es un cuadrado mágico de Mercurio, evidentemente está aquí, o sea, es una evidencia tremenda de 8×8, que no es el cuadrado mágico de Marte. Y, por supuesto, todo es conflicto. Nuestra propia respiración, en ese sentido, sí, es una épica la que mantenemos, y la vida es una estrategia permanente, porque es la respiración. A partir de aquí está el exterior, está, digamos, el conflicto exterior. Pero volvemos otra vez a los árabes, la gran guerra santa, el guerrero interior, la Bhagavad Gita, pues nos habla precisamente de la rectación y de no resultado. O sea, el resultado no se concibe la pérdida o la ganancia, no hay éxito o fracaso, de donde se deduce que el arte marcial aquí no funciona, porque aquí no se trata de conquistar ni de ganar un país, un territorio, un enemigo. Aquí no hablamos de resultados, estamos hablando de una ascesis, porque es más, también es ascética, evidentemente, y de ahí que sea el juego de los caballeros. Y bien, son dos planos que se conjugan, ¿no? El exterior y el interior, y por supuesto es una batalla también. Esto es un símbolo, o sea, yo creo que no se contrapone. No. Yo querría decir que el término budo en Oriente justamente significa detener la lanza o cesar de combatir. O sea, que el fin de las artes marciales no es vencer al contrario, sino vencerse a uno mismo. Este es el punto. Que digamos sería la esencia del Bhagavad Gita. O sea, el que entienda las artes marciales, porque hoy, digamos, se tiene un concepto erróneo de las artes marciales como lucha o violencia, digamos, claro, va por otro camino. O sea, el auténtico sentido de las artes marciales sería ese: conócete a ti mismo a través del arte que tú practicas, a través de la escultura, a través de la poesía, pero en este caso un arte kshatriya, que en la antigüedad todas las técnicas marciales serían un símbolo que respondería a un estado interior del hombre. Probablemente a ustedes les sonará más los títulos de libros como el Ramayana y el Mahabharata. Bueno, pues el Bhagavad Gita forma parte de esos libros que son uno de los más hermosos que se han escrito, que ha podido salir de pluma de ser humano. Felipe Sanz, yo creo que querías intervenir. Quería aportar también una cosa. El ajedrez tiene un valor eminentemente simbólico, ¿no? Y como tal no se debe de olvidar que tiene un valor estratégico militar, y hasta el punto de que se dice que la casta brahmánica de la India lo inventa para traspasárselo a los guerreros, a los kshatriyas, y enseñarles arte militar a través del ajedrez. O sea que es una cuestión bastante importante que no se debe de olvidar, aunque tenga otros valores y otros significados, ¿no? Yo creo que Ricardo también quería... Sí, a mí es que lo que me interesa más que lucubrar, que es fascinante, es lo que dijeron los primeros que hablaron sobre el simbolismo del ajedrez, que son pues los hermanos de la pureza en Bagdad, o los primeros tratadistas árabes. Y estos días he estado leyendo, referente a los dos bandos y a la batalla por el conocimiento, hay una imagen en un poeta andalusí, Ibn Hani de Sevilla, lo he estado leyendo ahora en Vernet, y representa, este era un ajedrecista y está hablando en el contexto del ajedrez, y describe una batalla entre la sombra de la noche y las luces de la aurora, en la que los ejércitos son las estrellas, enumera las estrellas, que demuestra un cierto conocimiento astronómico, pero invoca esta imagen como símbolo del negro y el blanco, de la luz y la sombra, que por lo visto, según dice el arabista Vernet, es una imagen hebrea, es decir, que aparece ya en la Biblia con el nombre de Yahvé Sebaot, es decir, el dios de los firmamentos y el dios de los ejércitos, que luego lo retoma la liturgia cristiana en el Trisagio de Isaías, porque es una cita por lo visto de Isaías. Pero hay que decir que todo este contexto simbólico
un poco, digamos, cabalístico y un poco muy evidente entre la luz y la sombra, los dos bandos, el conocimiento, pero enfrentados, es decir, como una guerra que no necesariamente está enfrentada siempre en la distancia, sino que combaten en el corazón del propio ajedrecista, están entreverados en blanco y negro en cada jugador. Creo que este mensaje era muy evidente para aquella gente. ¿Sí? Quisiera decir algo que puede ser también muy significativo. Lo que sucede con el ajedrez, que esto puede parecer otro disparate, es algo muy tremendo. Resulta que es un espejo. Es un espejo, es una doble imagen donde resulta que volvemos a la metáfora de la luz y las tinieblas. Entonces sucede que la proyección de la doble imagen, en realidad hay dos reyes. Pero esto es falso, en un reino solo puede haber un rey. Entonces, claro, es la especulación en torno a un rey que es el impostor. Quiero decir con todo esto que el ajedrez solo existe un jugador. O sea, hasta ahí se llega de grado de las tesis. O sea, que el espejismo siempre, el adversario, el símbolo del adversario, el símbolo de la muerte, es, digamos, es nuestra sombra. Estamos hablando siempre de nuestra sombra. En un momento la sombra nos devora, esto también puede ser. Pero es tremendo, y lo vemos ahora con las máquinas, lo que está sucediendo, que es maravilloso, porque es purísimo el ejercicio de jugar contra un espejo frío, que ya no hay, digamos, la gratificación de ganar a tal o cual jugador, y es la búsqueda, ganarte a ti mismo. O sea, siempre estamos hablando de las tesis y de la mística. O sea, que en el fondo el de enfrente no existe, existen nuestros errores. Y de ahí que cuando nosotros jugamos mal, desacertamos, inmediatamente por la ley que hablábamos del karma, dharma, todo esto, pues nos viene la reacción inmediata. Pero si jugamos bien y acertamos, ganamos la partida, o cuando menos hacemos tablas. Decía Eduardo Scala hace unos momentos que había una división entre el mundo esotérico y exotérico, y hablaba del mundo interior y el mundo exterior, en el fondo de esa gran guerra santa de la que habla el Corán. Las guerras son pequeñas guerras, y cuando regresaban, decía Mahoma, cuando regresaban de la guerra, vamos ahora a la gran guerra santa, que es la guerra interior. Volvía el caballero del séptimo sello de las cruzadas, de una guerra exterior, y se encontraba vacío por dentro, en esa lucha a muerte que mantenía con ella misma, con la muerte. Séptimo sello. Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante. ¿Qué piensas hacer? He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido, aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única que me dé la paz. Por eso juegas al ajedrez con la muerte. Emplea una táctica muy hábil, pero todavía no he perdido ni una sola de mis piezas. ¿Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego? Gracias a una combinación de alfiles y caballos que aún no me ha descubierto. Una jugada más y le arrebataré la reina. Lo tendré en cuenta. Me has traicionado. Tratas de engañarme. Pero cuando nos enfrentemos de nuevo, yo encontraré una salida. Nos veremos pronto. Seguiremos jugando. Felipe Sanz, un juego psicológico, el del ajedrez. ¿Te parece? Antes mencionaba a Ricardo el curso de ajedrez que él dirigió en el Escorial este verano pasado, ¿no? Y fue un personaje que a mí me impresionó mucho, un ruso que tiene una escuela de psicología en Moscú, y bueno, a través de técnicas de ajedrez pues trata a niños que tienen problemas psicológicos, y se llama Chatorian. Él nos decía que a través del ajedrez
el participante, ¿no?, puede llegar a obtener un estado de lucidez, o también lo llamaba éxtasis, ¿no?, a través del cual pues la intuición o la inspiración digamos que le permitía al individuo que jugaba pues tratar el problema psicológico que tenía, ¿no? Los que juegan al ajedrez saben perfectamente, ¿no?, que bueno, hay muchos elementos, ¿no?, entre ellos un factor importantísimo relacionado, ¿no?, con la psicología, ¿no?, con el corazón. Y bueno, a través de la práctica pues se puede llegar a eso que hablábamos antes del dominio del centro, del dominio de las pasiones, bueno, incluso hasta llegar a un estado creativo, ¿no?, de inspiración, ¿no?, cuando se ha logrado abarcar y dominar el centro, ¿no?, y desde ahí actuar al resto de las cosas, ¿no? Ricardo Calvo, que además Ricardo Calvo es médico, conoce al ser humano desde este punto de vista, de la medicina también. Yo creo que al ser humano no hay quien le conozca, pero... Es difícil realmente. Y en este juego, la psicología del propio jugador va cambiando a lo largo de la partida. Es una psicología de extrema tensión, es decir, se puede comparar a la psicología que ocurre pues, en las artes marciales, o los toreros cuando salen a la plaza, o los soldados en combate. Es una psicología de extrema tensión, y en esa extrema tensión mental ocurren siempre muchas cosas, percepciones que normalmente no se perciben en la vida ordinaria, impresiones, iluminaciones incluso, es decir, intuiciones. Todo eso está mezclado, además vivido con una cierta angustia, porque todo el combate, salvo en los muy grandes, pues trae aparejado un cierto elemento de angustia y de miedo. Entonces, ese estado mental en el que inevitablemente se coloca el jugador antes de una partida importante, pues es lo mismo que ocurre en muchos otros aspectos creativos o de otro tipo, pero es un estado especial que todo el mundo lo ha vivido de alguna manera. Yo estuve hablando, por cierto, con un levantador de piedra vasco, que es muy famoso, se llama Iñaki Gorostil, y para levantar una piedra de enorme peso se tiene que colocar en ese estado mental propio, si no, la piedra no se levanta. Yo creo que es una cosa muy multidisciplinar. Miguel Montes. Yo podría añadir que la psicología del ajedrecista en cierta medida se parece mucho a la psicología del artista marcial. O sea, cuando uno se coloca en el tatami, en el tablero, y está enfrente a su enemigo, simbólicamente, porque realmente no hay enemigos en la práctica de las artes marciales, experimenta justamente una sensación muy curiosa. O sea, se produce un miedo, primero, digamos, miedo hacia lo desconocido, miedo ante cómo será mi adversario, miedo a qué técnicas utilizará mi adversario, qué cualidades tendrá. Entonces, ese miedo primero de romper el combate, y de ahí que cuando empiezan dos artistas marciales a entrar en combate, o dos grandes campeones, o dos grandes maestros, hay todo un proceso de estudio, digamos, de atención. O sea, no entran porque sí, sino que hay toda una preparación psicológica e incluso hay toda una táctica psicológica hacia el adversario. Luego, sí, incluso en el desarrollo del combate, sí existe una transformación del artista marcial, cuando llega, digamos, a alcanzar ese equilibrio con su oponente. Sigamos desentrañando este juego. Fíjense qué cosas tan curiosas. Entre el conjunto de saberes que el mundo del ajedrez trasladó desde la India y Persia hasta el mundo islámico, se encuentra la matemática mágica. Más concretamente los llamados cuadrados mágicos o de Nasic. Con ello se obtiene la propiedad, llamada mágica en matemática recreativa, de que la suma de los números en cada columna vertical, en cada columna horizontal y en las dos diagonales mayores es siempre la misma constante, 15. Esta peculiar disposición de los 9 números ocupa un lugar central en la filosofía china como imagen compendiada del universo con valor ritual. El 5 es el número central, al igual que lo fue con los pitagóricos, y ello puede enfatizarse uniendo los pares de números congruentes a 5. Se obtiene así una esvástica que simboliza el giro incipiente que transformaba el cuadrado, representación alegórica del espacio, en el círculo, representación simbólica del tiempo.
El cuadrado mágico aparece grabado en los templos hindúes de Nasik, ciudad dedicada a Shiva, y se usaba como talismán o amuleto por creerse que dentro de estas disposiciones de números habitaban propiedades misteriosas. Y desde entonces arranca la tradición que vincula el resultado de la suma 15 con el valor numérico de las primeras letras del nombre sagrado de Yahvé. A los ajedrecistas interesó especialmente el cuadrado mágico de Mercurio sobre el tablero de 64 casillas. Todos los movimientos de las piezas del ajedrez árabe antiguo están aquí mágicamente compendiados. La suma de todas y cada una de las líneas y columnas, es decir, el movimiento de una torre, obtiene siempre la misma suma constante, 260. Si una alferza medieval, la antigua dama, recorriese paso a paso las dos grandes diagonales, también se obtendría la misma suma constante, 260. Hasta aquí nada extraordinario, pero intentemos representar al alfil medieval, cuyo movimiento era saltar en diagonal a una tercera casilla únicamente, como se hace en el juego de damas al comer una ficha. Si movemos el antiguo alfil a sus 8 casillas posibles, obtenemos la misma suma mágica de 260. Y ello partiendo desde cualquier casilla de la banda, incluida la esquina. Ello empieza a ser sorprendente. ¿Y el rey? Lo característico de su movimiento sería mover un cuadro en diagonal y otro en línea recta. Si lo hacemos así, desde su casilla inicial, obtenemos mágicamente la suma constante, 260. Lo mismo sucede si lo colocamos en otro emplazamiento inicial, incluida la esquina. Y ello no solo por las columnas verticales, sino también por las filas horizontales, y tanto si el primer paso es vertical o diagonal, con tal de que se mantenga la alternancia. El mensaje del tablero explica que los movimientos de las piezas de ajedrez no se inventaron por casualidad, sino obedeciendo a un propósito numerológico cuidadosamente deliberado. Eso explica también la leyenda persa, de que un grupo de hombres sabios fuese retado, al ver el ajedrez y las piezas, a que adivinase las reglas del juego. Con la disposición de los números, era posible hacerlo. Ricardo Calvo, después de todas estas imágenes, resulta bien curioso la exigencia de una programación, no solamente del propio juego, sino del propio cerebro del individuo, del jugador, para poder jugar. Sí, bueno, para competir y más al nivel de competición que hay en cualquier llamado deporte, y el ajedrez administrativamente está catalogado como deporte, por supuesto que hace una programación. Lo interesante es el proceso mental, que bueno, hay algunos tratados de psicólogos modernos, porque sirve como base para futuras planificaciones, por ejemplo, en el terreno de las computadoras o programas cibernéticos que tienen ya un desarrollo bastante considerable. Entonces, hay estudios sobre esto, y estudios psicólogos muy serios, en libros muy gordos, sobre el proceso mental del ajedrecista, pero que la experiencia demuestra que nunca es del todo científico. Quiero decir que el ajedrecista, por mucho que intente ser racional en su análisis de la jugada que debe de hacer, casi siempre acaba decidiéndola por otras razones emocionales o que se le imponen, es decir, un relámpago de inspiración, o de repente, después de haber estado media hora calculando una jugada, se hace la primera que se le ocurre. Es decir, es imprevisible porque el proceso del ajedrecista no es 100% racional, sino que está teñido o impregnado de un montón de otros componentes, incluso, digamos, emocionales, inspirativos, semimágicos a veces, pero desde luego eso es lo que hace que la partida de ajedrez no sea, digamos, un puro juego matemático. Por cierto, que en el programa, ese tablero del 8×8, que a mí siempre me ha fascinado, el movimiento del caballo también da 8. Es decir, que me quedé muy sorprendido cuando comprobé
los ejercicios que tenían en los manuscritos islámicos de la vuelta del caballo, y siempre después de 8 saltos se puede recorrer todo el tablero sin pasar 2 veces por una casilla, siempre repitiendo la misma cifra cabalística de 260, que es, por cierto, los cabalistas el número de Yahvé, el número sagrado de las 4 letras del nombre de Dios. Ya que estabas hablando ahora de la cábala, que es el árbol del conocimiento, Felipe Sanz hablaba del conocimiento. ¿A través de todo ese juego se puede llegar a esa sabiduría interior, a ese conocimiento? Dicen que sí, quiero decir, yo no soy ningún ejemplo particular sobre esto, pero yo estuve hablando, por ejemplo, en el Escorial con unos sufíes de Turquía que vinieron y hablaban del ajedrez con el respeto como una de las vías de conocimiento. De hecho, yo creo que las cosas son más simples, es decir, el trabajar en el campo es una vía de conocimiento que pone en contacto con la naturaleza, la artesanía bien hecha es otra vía de conocimiento, cualquier arte, la música, la pintura y, por supuesto, el ajedrez. Y estoy convencido de que sí, porque para llegar, digamos, a sobresalir, es decir, se requiere disciplina interior, conocimiento, una serie de actitudes y una cierta vinculación con valores superiores. Es decir, casi una religión en el sentido etimológico de religar, es decir, contactar una actividad humana con valores superiores. Es decir, creo que en este sentido el ajedrez es una religión, lo que explica un poco por qué las religiones oficiales siempre lo han querido tener controlado, o por lo menos con cierto rechazo, tanto la islámica como la hebrea como la cristiana. Miguel Montes ha dicho que las cosas en el fondo son más simples, ¿no? Y lo más simple es la unidad, es el centro, el centro de la rueda. ¿Tiene algo que ver el centro con el juego del ajedrez? Y ese centro del que hemos hablado al por principio. Supuesto. Digamos que el centro, o poseer el centro, es todo un símbolo, y digamos que sería esa unión de los opuestos. Digamos que incluso en algunas, bueno, en algunas no, en todas las artes marciales, vietnamitas, coreanas, japonesa, etcétera, etcétera, se da este símbolo del centro. O sea, a través de las katas, a través de los punces o formas, se explica el simbolismo del centro, en el cual, digamos, el artista marcial, el ejecutor de ese arte, se halla en el centro, digamos, y tiene que hacer todo un recorrido simbólico, tiene que realizar una lucha simbólica con esos enemigos invisibles que no puede percibir, y que haciendo ese recorrido debe devolver justamente otra vez al centro, pero ya transformado, se ha venido transformado, se ha superado a sí mismo y algo aprendido. La idea del centro es la toma de conciencia, o sea, es poseer ese yo, ese dominio material y espiritual, que tan difícil es. ¿Qué tan difícil es espiritual? Eduardo Scala, has hecho alusión en varias ocasiones a la mística y el centro. Todos los místicos llegan siempre al uno, a la unidad. Hay mucho de mística en el ajedrez, ¿no? Claro, el ajedrez, lo decimos, es el juego real, es el juego del centro. El jaque mate finalmente es el alcanzar el grial, alcanzar el cáliz, que de hecho es muy curioso porque hasta la iconografía de las piezas pues son la representación del cáliz, del rey, con la cruz, en fin. En este sentido, cuando a través de la aventura, de la travesía, de aventuras y desventuras que tiene para llegar al país del cielo, del otro lado de la tierra, el caballero, ¿no? Que esta es la representación, es del sur al norte, ¿no? La partida siempre se establece también de sur a norte, ¿no? En este sentido, el jaque mate, pues, es la consecución de la victoria interior, del propio centro. Claro, mientras tanto hay una derrota exterior y volvemos a hablar de la épica y de la conquista exterior. Pero lo más importante, y por eso aquí sí, se produce o se debe producir una suerte de éxtasis, un gozo inefable, cuando se ha jugado lo exacto y realmente que ordenaba la posición, que esto es lo más sutil de todo, o sea, porque como es cambiante permanentemente y es una transformación continua, pues hallar el hilo de la armonía, el hilo que conduce a la jugada, pero claro, el mito de la encrucijada es permanente, cada jugada que se asimila a jornada también, pues tenemos muchas posibilidades, y claro, ahí es la multiplicación y ahí salta el error, porque estamos sometidos a una terrible tensión de discernimiento. Y bueno, sí, es el juego del rey, es el juego del centro, el jaque mate es la conquista del cáliz, del grial.
del centro interior de uno. Del centro interior de uno, la búsqueda del Grial, que era la búsqueda por la que los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo se metían en aventuras y en las encrucijadas tenían que elegir un camino, que era el camino de ese centro y de esta unidad. En la aventura de la vida no todo es azar, como en el ajedrez del jugador depende la victoria. Buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil.